Estimados estudiantes, tengan ustedes una cordial bienvenida a la gestión académica 2021. Mi nombre es Mario Terán, soy médico egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, intensivista, y ya tuve el privilegio en gestiones pasadas de ser docente de la asignatura. Este año tuve la fortuna de ser cordialmente invitado a la cátedra para participar como docente invitado y vamos a compartir una serie de clases teóricas y prácticas durante todo el año. En esta oportunidad vamos a repasar conceptos de la fisiopatología de la inflamación, clase que estará dividida en dos partes. Esta es la parte primera, en la que haremos énfasis en la inflamación aguda y mediadores de la inflamación. Comparto con ustedes el contenido de ambas clases. La clase de hoy, como les había indicado, va a ser básicamente un repaso de las características generales de la inflamación, ¿no? Con las células que participan en este proceso y las moléculas de adhesión celular, inflamación aguda con todas sus etapas, mediadores inflamatorios, manifestaciones y cómo es la evolución natural de este cuadro. En una segunda clase, una segunda parte de esta clase, vamos a hablar sobre inflamación crónica, sus causas y las manifestaciones sistémicas de la respuesta inflamatoria. A modo de definición, podemos decir que la inflamación es una respuesta compleja y no específica del organismo, cuya finalidad es minimizar los efectos de la lesión o la infección, que es una de las causas principales de inflamación, eliminar el tejido dañado, generar nuevo tejido y facilitar la cicatrización. Como parte del sistema inmunitario innato, la inflamación reduce, destruye y se deshace de los tejidos dañados o necróticos e incluso se deshace o elimina agentes extraños como los microorganismos. Si bien este proceso patológico ha sido descrito hace más de 2000 años, últimamente se ha suscitado un interés especial, ¿no? En las últimas décadas, ya que gran parte o un porcentaje significativo, muy significativo de las enfermedades que atacan al cuerpo humano tienen como punto de inicio, como punto más importante en la fase aguda, una respuesta inflamatoria que, dependiendo ciertas características del patógeno, pero en especial del huésped, puede generar un espectro de manifestaciones y de compromiso no solamente local, sino sistémico en algunos casos. La inflamación es la reacción de los tejidos vascularizados ante la lesión o muerte celular. Es una respuesta del organismo orientada a librarse de una causa inicial de lesión y de las consecuencias de esta, como por ejemplo restos celulares o microorganismos. Tiene como característica principal la producción y la liberación de mediadores inflamatorios y el desplazamiento de líquido y leucocitos desde el espacio intravascular al espacio extravascular. Por el tiempo de evolución, ¿no? Y duración de esta respuesta de defensa inicialmente, la inflamación puede ser aguda o crónica. Se denomina aguda cuando es desencadenada por estímulos nocivos como la infección o la lesión tisular y cuando tiene una aparición rápida, ¿no? Por lo general pocos minutos después de la lesión inicial. Su duración es relativamente corta, desde unos cuantos minutos hasta algunos días, y se caracteriza por la exudación de líquido y proteínas plasmáticas, además de la migración de leucocitos. La inflamación crónica tiene un curso más lento, tiene una duración prolongada, con duración de días, semanas, y en algunas enfermedades puntuales puede incluso ser una respuesta que perdura por años. Además de los fenómenos descritos en inflamación aguda, en los casos de inflamación crónica existe una proliferación de vasos sanguíneos o una neoformación de vasos sanguíneos que se conoce como angiogénesis. Existe necrosis tisular
y por último fibrosis o cicatrización. En algunos casos, ¿no? Hay enfermedades que pueden tener periodos de reagudización, es decir, con características de una respuesta inflamatoria aguda sobre un cuadro inflamatorio crónico o de lenta evolución. Son manifestaciones o es una situación característica de muchas de las enfermedades que comprometen el sistema inmunológico. En general tienen una evolución lenta, una evolución prolongada y en general con una condición clínica estable, pero que ante exacerbaciones de la enfermedad de base pueden producirse respuestas de tipo inflamatorio con características de una respuesta aguda. Muchas células y componentes tisulares participan en la respuesta inflamatoria, entre ellas las células endoteliales, que son aquellas que recubren los vasos sanguíneos y forman capilares, los leucocitos circulantes y las plaquetas. Sin embargo, existe otra población celular que también tiene una participación activa en la respuesta inflamatoria. Son aquellas células inmersas en el tejido conectivo, como los fibroblastos, mastocitos o macrófagos, y aquellas que están inmersas en la matriz extracelular, ¿no? Como fibras elásticas, fibras de colágeno y proteoglicanos. Los principales leucocitos, perdón, en respuesta inflamatoria aguda son los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares, mientras que en la respuesta inflamatoria crónica predominan los macrófagos, los linfocitos, los eosinófilos y los mastocitos. Bien. Respecto a las células endoteliales, ¿no? Vamos a decir que forman parte del recubrimiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Forman capilares y ayudan a separar el espacio intravascular del extravascular. Poseen por lo general una superficie no trombogénica y producen agentes que mantienen la permeabilidad vascular, además de vasodilatadores y vasoconstrictores que regulan el flujo sanguíneo. Estas células son componentes clave en la reacción inflamatoria y en consecuencia mantienen una barrera con permeabilidad selectiva ante estímulos inflamatorios exógenos y endógenos. Por otro lado, regulan la extravasación de los leucocitos mediante la expresión de moléculas de adhesión y la activación de sus receptores. Contribuyen a la regulación y modulación de las respuestas inmunitarias mediante la síntesis y liberación de mediadores inflamatorios. Y también regulan la proliferación de células inmunitarias mediante la secreción de factores estimulantes de colonias hematopoyéticas. Las células endoteliales participan en el proceso de reparación que acompaña a la inflamación mediante la producción de factores de crecimiento que estimulan la angiogénesis y la síntesis de matriz extracelular. Las plaquetas son pequeños discos con envoltura membranosa que circulan en la sangre y tienen un papel activo en la hemostasia normal, como todos ya sabemos. Activadas, liberan varios mediadores inflamatorios potentes, lo que aumenta la permeabilidad vascular y altera las propiedades quimiotácticas, adhesivas y proteolíticas de las células endoteliales. Cuando una plaqueta se activa, se liberan aproximadamente 300 proteínas. Si bien un pequeño número de estas ha sido claramente identificado, un pequeño porcentaje parece ser que corresponde a mediadores inflamatorios. La relación entre plaquetas y enfermedades inflamatorias está bien descrita y se destaca por la cantidad de procesos patológicos inflamatorios que tienen una relación demostrada con la activación plaquetaria, como por ejemplo la aterosclerosis, la migraña, el lupus eritematoso sistémico, etc. Los leucocitos son los principales componentes celulares de la reacción inflamatoria. Se clasifican en granulocitos, ¿no? Que están dentro de este grupo están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que contienen gránulos citoplasmáticos específicos y un núcleo multilobulado, y los agranulocitos, conformados por el complejo monocito macrófago y linfocitos, que carecen de gránulos citoplasmáticos y tienen un núcleo único. Los neutrófilos,
que son los leucocitos más numerosos en la sangre circulante, representan el 60-70% de la población total de glóbulos blancos. Son células que tienen núcleos divididos en 3 a 5 lóbulos, por lo que a menudo se los conoce también o se los denomina como neutrófilos polimorfonucleares. Tienen una gran capacidad para formar pseudópodos y esto les permite realizar movimientos amoeboideos rápidos, lo que a su vez condiciona que los neutrófilos tengan una gran movilidad y por lo tanto sean las primeras células en llegar al sitio de inflamación. Generalmente llegan o lo hacen en los primeros 90 minutos que siguen a la lesión. Los neutrófilos son a su vez células eliminadoras capaces de englobar bacterias y otros detritus celulares mediante la fagocitosis. Sus gránulos citoplasmáticos contienen enzimas y otras sustancias antibacterianas que se usan para destruir y degradar los microorganismos y el tejido muerto fagocitado. Estas células tienen vías metabólicas dependientes de oxígeno que generan especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Si bien pueden ser tóxicas en algunas situaciones, en general ayudan a la destrucción de patógenos atrapados. Los neutrófilos tienen una vida media corta, mueren por apoptosis y desaparecen entre 24 y 48 horas después de llegar al sitio de inflamación. Los eosinófilos representan el 2 a 3% de los leucocitos circulantes y se movilizan hacia los tejidos de forma similar a los neutrófilos. Aparecen en el sitio de inflamación 2 a 3 horas después que los neutrófilos y en parte esto se debe a su menor movilidad y su reacción comparativamente más lenta a los estímulos quimiotácticos. Los gránulos de eosinófilos contienen una proteína muy tóxica para bacterias u otro tipo de microorganismos que coadyuvan en el proceso de fagocitosis. También tienen un papel importante en las reacciones alérgicas, ya que controlan la liberación de mediadores químicos específicos, interactúan con los basófilos y tienen una función prominente en las reacciones alérgicas como el asma bronquial, por ejemplo. Estas células poseen una vida media más prolongada que los neutrófilos, por lo que en algunas situaciones es posible encontrarlas en procesos inflamatorios crónicos. Los basófilos representan menos del 1% de los leucocitos circulantes. Tienen una participación importante en la reacción inflamatoria y destacan sobre todo en las reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. La unión de esta inmunoglobulina libera histamina y agentes vasoactivos de los gránulos basófilos. Los mastocitos provienen de las mismas células madre hematopoyéticas que los basófilos, pero no se desarrollan hasta que salen a la circulación y se alojan en los tejidos. Son muy abundantes en las superficies mucosas de pulmones, tubo digestivo y dermis, y esta distribución sitúa a los mastocitos en una posición de centinela entre los antígenos ambientales y el huésped en diversos trastornos inflamatorios, tanto agudos como crónicos. La activación de los mastocitos induce la liberación del contenido ya formado de sus gránulos, como por ejemplo histamina, proteasas y citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Además, también estimula la liberación de factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular. La síntesis de mediadores lipídicos derivados de los precursores de la membrana celular, así como que están representados por los metabolitos del ácido araquidónico, como las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas, y estimulan también la síntesis de citocinas y quimiosinas en otras células inflamatorias como los monocitos y los macrófagos. Los monocitos constituyen el 3 a 8% del total de leucocitos. Tienen un solo núcleo con forma de riñón y son los leucocitos circulantes más grandes. La vida media de los monocitos circulantes se aproxima a un día, después de lo cual migran a la zona de lesión y se transforman en macrófagos más grandes, lo cual estos tienen una vida media más prolongada y una mayor capacidad fagocítica que los monocitos sanguíneos. Los monocitos circulantes se han vinculado con varios trastornos inflamatorios, en especial la aterosclerosis, en la que los monocitos se transforman en macrófagos que se acumulan en las placas ateroscleróticas
y se convierten en células espumosas cargadas de lípidos. Los monocitos macrófagos producen potentes mediadores vasoactivos, como prostaglandinas y leucotrienos, factor activador de plaquetas, citocinas inflamatorias y factores de crecimiento que fomentan la regeneración de los tejidos. Es por esto que son actores principales del proceso inflamatorio crónico. Como su nombre lo indica, los macrófagos tienen capacidad fagocítica y son muy activos en la destrucción de bacterias. Atrapan mayores cantidades de material extraño que los neutrófilos y su vida media en circulación es 3 o 4 veces mayor que la de los granulocitos. Estos fagocitos de vida media más prolongada ayudan a destruir al agente causal, participan en los procesos de señalización inmunitaria, sirven para resolver un proceso inflamatorio y contribuyen al inicio de los procesos de curación o reparación tisular. Los macrófagos tienen una importancia muy especial para mantener un proceso inflamatorio crónico. Los linfocitos son los más pequeños de los leucocitos y participan en la inflamación mediada por mecanismos inmunitarios causada por agentes infecciosos y también en la inflamación no inmunitaria relacionada con lesión y muerte celular. Tanto los linfocitos T como los B migran hacia zonas de inflamación mediante algunas de las mismas moléculas de adhesión y quimiosinas que atraen a los neutrófilos y otros leucocitos. Los linfocitos y los macrófagos interactúan de forma bidireccional y estas interacciones tienen una función importante en la inflamación crónica. Los macrófagos presentan el antígeno a los linfocitos T, expresan moléculas de membrana llamadas coestimuladoras y producen citocinas que estimulan la respuesta de los linfocitos T. A su vez, los linfocitos T activados sintetizan citocinas que activan los macrófagos, lo que aumenta la presentación del antígeno y la producción de citocinas. La consecuencia es un ciclo de respuestas celulares que promueven y sostienen la inflamación crónica. Las células plasmáticas se desarrollan a partir de linfocitos B activados después de encontrar un antígeno y recibir ayuda de los linfocitos T. Producen anticuerpos dirigidos contra los antígenos persistentes en el sitio inflamado y contra componentes alterados del tejido. En algunas reacciones inflamatorias crónicas intensas, la acumulación de células plasmáticas y otros linfocitos adopta una apariencia de centros germinales como los nódulos linfáticos. Varias familias de moléculas de adhesión celular, incluidas las selectinas, integrinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas, participan en la atracción y circulación de los leucocitos. Las selectinas constituyen una familia de proteínas estrechamente relacionadas. Son tres proteínas, la selectina E, la selectina L y la selectina P, que difieren en su distribución celular, pero participan todas ellas en la adhesión de leucocitos o de plaquetas a las células endoteliales. La superfamilia de las integrinas se compone de diferentes tipos de proteínas de receptor transmembrana, con estructura similar que favorecen tanto las interacciones intercelulares como entre las células y la matriz extracelular. La denominación de integrina se debe a la hipótesis según la cual integran las señales de los ligandos extracelulares con la motilidad dependiente del citoesqueleto, el cambio de forma y las respuestas fagocíticas de las células inflamatorias. Las moléculas de adhesión celular de la superfamilia de las inmunoglobulinas, entre ellas las moléculas de adhesión intercelular y otras de adhesión vascular, interactúan con las integrinas que hay sobre los leucocitos para atraerlos. La importancia de las moléculas de adhesión leucocítica se demuestra en determinadas personas con enfermedades que tienen trastornos inmunitarios. Por ejemplo, un trastorno hereditario llamado deficiencia de adhesión leucocítica de tipo 1,
en la que la deficiencia de un integrante de la superfamilia de las integrinas produce leucocitosis grave e infecciones recurrentes. Existe una deficiencia similar en individuos con expresión anómala de un miembro de la superfamilia de la selectina y que se denomina deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 2. También hay evidencia de que la expresión excesiva de moléculas de adhesión celular o sus receptores contribuye a la patogenia de algunas enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la artritis reumatoide. Hablando de inflamación aguda, podemos decir que es una reacción temprana o casi inmediata de los tejidos locales ante la lesión o la injuria. Casi siempre tiene lugar antes de que se establezca la respuesta inmunitaria adaptativa y su finalidad principal es eliminar el agente nocivo y limitar la extensión del daño tisular. La inflamación aguda puede desencadenarse por diversos estímulos como infecciones, reacciones inmunitarias, traumatismos, agentes físicos o químicos y necrosis tisular por cualquier causa. La descripción típica de la inflamación ha persistido a través del tiempo. En el siglo I, Celsius describió la reacción local de la lesión en los términos que ahora se conocen como los signos cardinales de la inflamación. Estos signos son rubor o enrojecimiento, tumor o hinchazón, calor, dolor. Posteriormente, Galeno agregó un quinto signo que se conoce como la pérdida de la función, todo esto secundario a las manifestaciones anteriormente descritas. Además de los signos cardinales que aparecen en el lugar de la lesión, es decir, esas manifestaciones locales, puede haber manifestaciones sistémicas. La fiebre es el ejemplo más claro de esto. Esto se produce cuando los mediadores inflamatorios químicos, llamados citocinas, son producidas en el sitio de inflamación, pero llegan al torrente circulatorio y generan una respuesta sistémica. El conjunto de manifestaciones sistémicas que puede aparecer durante la inflamación aguda se conoce como respuesta de fase aguda. La inflamación aguda tiene dos etapas o fases: la etapa vascular y la etapa celular. La etapa vascular se caracteriza por un aumento del flujo sanguíneo, esto es secundario a vasodilatación, y cambios estructurales, es decir, cambios en la permeabilidad vascular, generalmente aumento de la permeabilidad vascular, que hacen posible la salida de líquido y proteínas al espacio intersticial. La etapa celular implica la migración de leucocitos, sobre todo neutrófilos, de la microcirculación y su acumulación en la zona lesionada o infectada. Hablando de la fase vascular, diremos que los cambios vasculares de la inflamación afectan a las arteriolas, los capilares y las vénulas de la microcirculación. Estos cambios comienzan casi de inmediato después de haberse generado la lesión y se caracterizan por la vasodilatación y los cambios en el flujo sanguíneo, seguido por un aumento de la permeabilidad vascular y la fuga del líquido rico en proteínas hacia los tejidos extravasculares. La vasodilatación, que es una de las principales manifestaciones de la inflamación, sigue a una constricción transitoria de las arteriolas que dura unos cuantos segundos. Al principio, la vasodilatación afecta a las arteriolas y luego produce la apertura de los lechos capilares de la región lesionada. Como resultado de todo esto, la zona se congestiona y se produce el enrojecimiento o eritema y el calor relacionado con la inflamación aguda. La vasodilatación se induce por efecto de varios mediadores, en particular la histamina y el óxido nítrico. Poco después de la vasodilatación, aumenta la permeabilidad de la microvasculatura con salida de un líquido rico en proteínas, que se conoce como exudado, hacia los espacios extravasculares. La pérdida de líquido incrementa la concentración de los componentes sanguíneos, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y factores de coagulación. Produce éstasis del flujo y coagulación sanguínea en el punto de la lesión.
Esto ayuda a contener la diseminación de los microorganismos infectantes, por ejemplo. La pérdida de proteínas plasmáticas reduce la presión osmótica capilar y eleva la presión osmótica del líquido intersticial, lo que hace que el líquido se desplace del compartimento vascular a los tejidos. Esto da lugar a la hinchazón o edema, ¿no? Característica bien marcada de la inflamación aguda. Esto a su vez produce dolor y secundariamente alteración funcional, que son los otros signos y síntomas cardinales de la inflamación aguda. El exudado de líquido hacia los espacios tisulares también sirve para diluir el agente agresor. El incremento de la permeabilidad propio de la inflamación aguda conduce a la formación de espacios endoteliales en las vénulas de la microcirculación. La unión de mediadores químicos con receptores endoteliales produce contracción de las células endoteliales y separación de las uniones intercelulares. Este es el mecanismo más frecuente de la fuga vascular y se produce por histamina, bradicinina, leucotrienos y muchas otras clases de mediadores químicos. Según sea la gravedad de la lesión, los cambios vasculares en la inflamación siguen uno de tres patrones de respuesta. El primer patrón es la respuesta transitoria inmediata, que acontece en caso de lesiones menores. Aparece poco después de la lesión y casi siempre es reversible y de corta duración, entre 15 y 30 minutos. El segundo patrón es una respuesta inmediata sostenida, que se produce en las lesiones más graves y continúa durante varios días. Afecta a todos los niveles de la microcirculación y se debe por lo general al daño directo del endotelio por los estímulos nocivos, por ejemplo, quemaduras o los productos de las infecciones bacterianas. Los neutrófilos que se adhieren al endotelio también pueden dañar las células endoteliales. El tercer y último patrón es una respuesta tardía, en la que el aumento de la permeabilidad comienza después de un retraso de 2 a 12 horas, dura varias horas o días y afecta las vénulas y los capilares. La respuesta tardía acompaña a menudo a lesiones por radiación, como las quemaduras solares. La fase celular de la inflamación aguda implica la llegada de leucocitos al sitio de lesión, en especial de neutrófilos, para que de esta manera puedan ejercer sus funciones de defensa del huésped. La llegada y la activación de leucocitos puede dividirse en los siguientes pasos: adhesión y marginación, transmigración y quimiotaxis. La atracción de leucocitos a las vénulas precapilares desde donde salen de la circulación se facilita por la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo y la marginación hacia la superficie vascular. La adhesión y transmigración leucocítica desde el espacio vascular hacia el tejido extravascular se facilita con las moléculas de adhesión complementarias, como selectinas e integrinas, sobre las superficies de los leucocitos y del endotelio. Después de la extravasación, los leucocitos migran en los tejidos hacia la lesión por quimiotaxis o locomoción, orientada en favor de un gradiente químico. La activación leucocítica y fagocitosis se genera en el sitio de lesión por los productos generados por el daño tisular. Estos desencadenan varias respuestas leucocíticas, incluida la fagocitosis y la destrucción celular. La opsonización de microorganismos mediante el factor C3b del complemento y anticuerpos facilita la identificación del patógeno por los receptores C3b y Fc para anticuerpos en los neutrófilos. La activación del receptor inicia la señal intracelular y el acoplamiento de actina en el neutrófilo conduce a la formación de pseudópodos que rodean al microorganismo y crea un fagosoma. El fagosoma se fusiona con un lisosoma intracelular para la formación de un fagolisosoma, al cual se liberan enzimas lisosómicas y radicales libres de oxígeno para destruir y degradar al microorganismo. Una vez que hemos descrito los fenómenos de la inflamación,
aguda, vamos a revisar qué mediadores tienen como función ejecutar todas esas reacciones que son características de la inflamación aguda. Los mediadores inflamatorios pueden tener dos fuentes u origen, ¿no? Aquellos que provienen del plasma o aquellos que se producen en las propias células del sitio de inflamación. Los mediadores derivados del plasma se sintetizan en el hígado. Incluyen a proteínas de fase aguda, factores de coagulación y complemento. Estos mediadores se encuentran en el plasma en forma de precursores que deben activarse mediante una serie de procesos proteolíticos para adquirir sus propiedades biológicas. Los mediadores derivados de las células están apresados por lo general en gránulos intracelulares que deben secretarse, por ejemplo, la histamina de los mastocitos, o pueden sintetizarse como nuevos productos, como por ejemplo las citocinas. Esto en respuesta a algún estímulo, ¿no? O alguna lesión, alguna injuria. Las principales fuentes de estos mediadores son las plaquetas, los neutrófilos, los mastocitos, los monocitos macrófagos, pero también es posible inducir a la mayor parte de las células endoteliales, células musculares lisas y fibroblastos para que produzcan algunos de los mediadores. Estos mediadores pueden actuar en una o en varias células diana, tener objetivos diversos o ejercer diferentes efectos en distintos tipos de células. Una vez que son activados y liberados en las células, casi todos los mediadores tienen una vida media corta. Es posible que se transformen en metabolitos inactivos, que se desactiven por acción enzimática o que se eliminen o degraden de otra forma. El plasma es el origen de tres mediadores importantes de la inflamación que provienen de tres cascadas proteicas o sistemas principales. El sistema calicreína-cininógeno, que produce las cininas, el sistema de coagulación, que incluye el importante producto final fibrina, y el sistema del complemento, que involucra las diferentes proteínas del complemento. Las cininas son productos del hígado y factores en el sistema de coagulación. Una cinina, la bradicinina específicamente, incrementa la permeabilidad capilar y provoca dolor. El sistema de coagulación también contribuye a la fase vascular de la inflamación, sobre todo mediante los productos de la fibrina, que se forman durante los pasos finales del proceso de coagulación. Y el sistema de complemento consiste en una cascada de proteínas plasmáticas que tienen un papel importante en inmunidad y la inflamación. Estas proteínas contribuyen a la reacción inflamatoria mediante la inducción de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, la promoción de la activación, adhesión y quimiotaxis de los leucocitos y el aumento de la fagocitosis. Los mediadores derivados de las células, también conocidos como mediadores locales, se liberan de las células que están en el punto de inflamación. Los macrófagos tisulares, los mastocitos, las células endoteliales y las plaquetas, así como los leucocitos que convergen en el punto desde la sangre, pueden producir distintos mediadores de la inflamación. La histamina y la serotonina se clasifican como aminas vasoactivas, lo que significa que provienen de aminoácidos, y actúan mediante la generación de cambios en el tono vascular. Tanto la histamina como la serotonina se almacenan como moléculas ya formadas en los mastocitos y otras células, y son de los primeros mediadores en liberarse durante las reacciones inflamatorias agudas. La histamina preformada tiene una distribución muy amplia en los tejidos y las concentraciones más elevadas se encuentran en los mastocitos adyacentes a los vasos sanguíneos. También se encuentran en las plaquetas y en los basófilos circulantes, y se libera como respuesta a diversos estímulos, incluyendo traumatismos y reacciones inmunitarias que implican la unión de inmunoglobulina E con los basófilos y los mastocitos. La histamina produce dilatación de las arteriolas y aumenta la permeabilidad de las vénulas. Actúa en la microcirculación mediante la unión con los receptores 1 para histamina o H1. Estos se encuentran en las células endoteliales y se considera el principal mediador de la fase inmediata transitoria del aumento de la permeabilidad vascular en la reacción inflamatoria aguda. La serotonina también es un mediador vasoactivo preformado
con efectos semejantes a los de la histamina. Se encuentra sobre todo en gránulos plaquetarios y se libera durante la agregación plaquetaria. El ácido araquidónico es un ácido graso insaturado de 20 carbonos que se encuentra en los fosfolípidos de las membranas celulares. La liberación del ácido araquidónico por acción de las fosfolipasas inicia una serie de reacciones complejas que conduce a la producción de la familia eicosanoide de los mediadores inflamatorios, cuyo producto final serán prostaglandinas, leucotrienos y metabolitos derivados. La síntesis de eicosanoides puede seguir una de dos vías: la vía de la ciclooxigenasa, que culmina con la síntesis de prostaglandinas, y la vía de la lipoxigenasa, que termina en la síntesis de leucotrienos. A partir del ácido araquidónico se sintetizan varias prostaglandinas por la vía metabólica de la ciclooxigenasa. Estas prostaglandinas causan inflamación y potencian los efectos de la histamina y otros mediadores inflamatorios. La prostaglandina tromboxano 2 promueve la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Como las prostaglandinas, los leucotrienos se forman a partir del ácido araquidónico, pero por la vía de la lipoxigenasa. La histamina y los leucotrienos tienen actividad complementaria. Sin embargo, la histamina se libera de forma rápida y transitoria, mientras se sintetizan los leucotrienos más potentes. También se ha descrito que los leucotrienos afectan la permeabilidad de las vénulas, las propiedades de adhesión de las células endoteliales y la extravasación y quimiotaxis de los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 tienen reconocida actividad antitrombótica y antiinflamatoria, y además reducen la actividad de mediadores derivados del ácido araquidónico recientemente descritos. El factor activador de plaquetas se denomina así por su capacidad para inducir agregación y desgranulación plaquetaria. El factor activador de plaquetas es otro mediador derivado de fosfolípidos con un amplio espectro de efectos inflamatorios. Se genera a partir de los fosfolípidos de membrana de todas las células inflamatorias activadas y afecta a diversos tipos celulares. Además de activar a las plaquetas, el factor activador de plaquetas estimula a los neutrófilos, los monocitos macrófagos, las células endoteliales y el músculo lisovascular. La agregación y desgranulación de las plaquetas inducidas por el factor activador plaquetario en la zona lesionada aumenta la liberación de serotonina, lo que induce cambios en la permeabilidad vascular. Este factor también intensifica la adhesión, quimiotaxis y desgranulación de los leucocitos y estimula la síntesis de otros mediadores inflamatorios, sobre todo prostaglandinas. Las citocinas son proteínas de bajo peso molecular que representan importantes mensajeros celulares. Modulan la función de células a través de mecanismos parácrinos y autócrinos, que generan respuestas en las células vecinas, incluso en las células que produjeron la citocina, respectivamente. Son producidas por muchos tipos celulares, como macrófagos y linfocitos, células endoteliales y epiteliales y fibroblastos. Aunque son bien conocidas por su papel en la respuesta inmunitaria de adaptación, estas proteínas también tienen funciones importantes en la inflamación aguda y crónica. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 son dos de las principales citocinas mediadoras de la inflamación. La principal fuente celular de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 son los macrófagos activados. La interleucina 1 también se produce en muchos tipos celulares distintos de los macrófagos, como los neutrófilos, las células endoteliales y las células epiteliales. La secreción de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 se ve inducida con toxinas bacterianas, células inmunitarias, lesión y diversos estímulos inflamatorios. Estas dos citocinas activan las células endoteliales para que expresen moléculas de adhesión y liberan además citocinas, quimiosinas y especies reactivas del oxígeno. El factor de necrosis tumoral alfa facilita la estimulación y agregación de los neutrófilos, lo que incrementa la respuesta de estos a otros mediadores. Ambas citocinas también son mediadores de las reacciones de fase aguda relacionadas con infección o lesión. Las manifestaciones
De estas respuestas sistémicas incluyen fiebre, hipotensión, taquicardia, liberación de neutrófilos a la circulación y una mayor concentración de hormonas corticoides. Las citocinas quimiotácticas o quimiosinas constituyen una familia de pequeñas proteínas que actúan sobre todo como quimiotaxinas para movilizar y dirigir la migración de las células inflamatorias e inmunitarias. Las quimiosinas generan un gradiente quimiotáctico mediante la unión con proteoglucanos sobre la superficie de las células endoteliales o en la matriz extracelular. Como resultado, persisten elevadas concentraciones de quimiosinas en zonas de lesión tisular o infección. Se han identificado dos clases de quimiosinas, las inflamatorias y las direccionales. Las inflamatorias se producen como respuesta a las toxinas bacterianas y a citocinas inflamatorias, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas quimiosinas atraen leucocitos durante una reacción inflamatoria. Las quimiosinas direccionales se producen de forma constante y los genes que controlan su producción se regulan incrementándola durante las reacciones inflamatorias. El óxido nítrico, que se produce en diversas células, tiene múltiples funciones en la inflamación, incluyendo la relajación del músculo liso vascular, el antagonismo de la adhesión, agregación y desgranulación plaquetaria, y como regulador de la atracción de leucocitos. En condiciones normales, el bloqueo de la síntesis de óxido nítrico fomenta el rodamiento y adhesión de los leucocitos a las vénulas postcapilares y la administración del óxido nítrico exógeno reduce la atracción de leucocitos. Por tanto, la producción de óxido nítrico es al parecer un mecanismo compensatorio endógeno que reduce la fase celular de la inflamación. La producción alterada de óxido nítrico en las células endoteliales está implicada en los cambios inflamatorios que tienen lugar en la aterosclerosis. El óxido nítrico y sus derivados también tienen actividad antimicrobiana, por lo que además son mediadores del huésped contra la infección. Los leucocitos pueden liberar especies reactivas de oxígeno al espacio extracelular después de la exposición a microorganismos, citocinas y complejos inmunitarios o durante el proceso fagocítico que se desarrolla durante la fase celular del proceso inflamatorio. El radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo son las principales especies producidas en la célula. Estas especies pueden combinarse con óxido nítrico para formar otros intermediarios reactivos de nitrógeno. La liberación extracelular de concentraciones bajas de estos potentes mediadores aumenta la expresión celular de citocinas y moléculas de adhesión endoteliales, lo que amplifica la cascada que estimula el proceso inflamatorio y aumenta la proliferación celular. Las manifestaciones locales de la inflamación aguda, que dependen de la gravedad de la reacción, de su causa específica y el sitio afectado, son variables, desde hinchazón leve y enrojecimiento hasta el desarrollo de abscesos o ulceraciones. Como parte de la respuesta normal de defensa, la inflamación también puede afectar a tejidos adyacentes. En algunas infecciones como la tuberculosis y ciertas infecciones virales, el huésped puede ocasionar más daño que el microorganismo mismo. Como un intento normal para eliminar los tejidos dañados y muertos, la reacción inflamatoria puede prolongarse y exacerbar las consecuencias adversas del infarto. Lo característico es que la respuesta inflamatoria aguda incluye la producción de exudados. Estos varían en términos del tipo de líquido, contenido de proteínas plasmáticas y presencia o ausencia de células. Pueden ser serosos, hemorrágicos, fibrinosos, membranosos o purulentos. Muchas veces, el exudado se compone de una combinación de todos estos tipos. Los exudados serosos son líquidos acuosos con bajo contenido en proteínas, generados por el traslado de plasma al sitio inflamado. Los exudados hemorrágicos se forman cuando hay una lesión tisular grave que daña los vasos sanguíneos o cuando existe una filtración considerable de eritrocitos desde los capilares. Los exudados fibrinosos contienen grandes cantidades de fibrinógeno y forman una malla gruesa y pegajosa muy parecida a las fibras de un coágulo sanguíneo. Los exudados membranosos o pseudomembranosos se desarrollan sobre las superficies mucosas y se componen de células necróticas entremezcladas en un exudado fibropurulento. Un exudado purulento o supurativo contiene pus, el cual se forma con leucocitos degradados, proteínas y detritus celulares.
El término piógeno significa formador de pus. Ciertos microorganismos piógenos, como el Staphylococcus, tienen mayor probabilidad de inducir inflamación supurativa localizada que otros. Un absceso es un área localizada de inflamación que contiene exudado purulento. Por lo general, los abscesos tienen un centro necrótico que contiene exudados purulentos rodeados por una capa de neutrófilos. Una ulceración se refiere a una zona de inflamación en que la superficie epitelial sufre necrosis y se erosiona, a menudo con inflamación subepitelial concurrente. La ulceración puede producirse por una lesión traumática en la superficie epitelial o de afectación vascular. En las lesiones crónicas, en las que hay una agresión repetida, el área que circunda la úlcera desarrolla proliferación fibroblástica, cicatrización y acumulación de células inflamatorias. Como síntesis conceptual, podemos decir que los signos típicos de una respuesta inflamatoria aguda son enrojecimiento, aumento de volumen, calor local y dolor y pérdida de la función. Estas manifestaciones pueden atribuirse a los cambios vasculares inmediatos que se producen, sobre todo vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Pueden ser secundarios a la entrada de células inflamatorias como neutrófilos y en algunos casos a los efectos generalizados de los mediadores inflamatorios, los cuales producen fiebre y otros signos y síntomas sistémicos. La inflamación aguda puede incluir la producción de exudados que contienen líquido seroso, eritrocítico, fibrinógeno o detritos tisulares y productos de la degradación de los leucocitos que se conoce como exudado purulento. El curso natural de esta respuesta inflamatoria puede seguir cuatro caminos, ¿no? El primero de ellos es la resolución, lo que quiere decir que hay un restablecimiento de la normalidad histológica y funcional. Por ende, hay una resolución del proceso. Para que esto se dé, la lesión debe ser limitada o de breve duración, mínima o nula necrosis y sustitución de las células lesionadas. La fibrosis llega a ser el punto final de cicatrización y se produce cuando la pérdida del tejido es de tal magnitud que los depósitos son llenados con colágeno en lugar de la normal matriz extracelular. Por definición, el tejido fibrótico es un tejido que ha perdido su función. Los abscesos son un cúmulo de bacterias, como habíamos mencionado recientemente, o cuerpos extraños que son recubiertos por leucocitos, principalmente neutrófilos, y llegan a aislar el foco de injuria, pero no lo resuelven. En general, este tipo de complicaciones requiere de un abordaje combinado o mixto. Por último, en determinadas situaciones, un proceso inflamatorio agudo puede seguir hacia la cronicidad y esto se genera cuando se perpetúa el estímulo injurioso y se mantiene activa la cascada inflamatoria, situación muy característica en enfermedades inmunomediadas. Comparto con ustedes la bibliografía sugerida y estaré atento a sus comentarios, sugerencias y preguntas. Nos vemos con la segunda parte de esta clase próximamente. Gracias.